Amados, qué tremendo poder estar aquí. Hoy nosotros estamos celebrando la Pascua verdadera, la Pascua de la liberación. La Pascua que produce liberación. Yo quiero una vez más acordar a todos ustedes a reservar el pan y el cálice para que después del mensaje podamos también celebrar la cena del Señor Jesús. Amén. En Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Cuando hablamos de Pascua, tenemos que entender que la verdadera Pascua no tiene nada que ver con muchos símbolos que hoy en día pasan por ahí por el comercio. Pero la verdadera Pascua es un hecho tremendo que produce liberación. Nosotros sabemos que estamos en medio de una pandemia, un ataque viral. Estamos orientados a estar en casa para protegernos de este mal. ¿Saben, amados? Hubo una noche en Egipto que el Señor ordenó que su pueblo entrase en sus casas. Y la Pascua verdadera los protegería. Y es sobre ese tema que nosotros vamos a tratar, si así el Señor permite, en el día de hoy. Sin embargo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en esa época, en la época de la Pascua, el Señor Jesús va al templo. Y allá sucede un hecho marcante en su ministerio. Eso se encuentra en Juan capítulo 2, empezando del versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos, y a las ovejas y bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. ¿A dónde estás? Oremos juntos. Repita después de mí: Señor Dios, esta es tu palabra, viva y eficaz, que es más penetrante do que una espada de dos filos, que penetra, Señor, nuestra alma y la divide, alma y espíritu. Y podemos, Señor, entender y podemos, Señor, sentir tu palabra. Y nuestra oración es que esta palabra viva, al entrar en nuestros corazones, transforme en vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, muchas veces cuando yo leí ese texto yo pensaba: wow, Jesús siempre fue manso y humilde. ¿Por qué decidió en ese momento usar la fuerza? ¿Por qué será? Después de tanto tiempo estudiando, yo pude entender que cuando el Señor fue maltratado, ultrajado, abofeteado, crucificado, eso se trataba de Él mismo. Él mismo era quien sufría. Pero en este momento que el Señor entra en el templo, lo que estaba en juego era el reino de su Padre, el reino de Dios. Su indignación era con lo que hicieron con la esencia de la adoración, con lo que hicieron con la Pascua, algo tan tremendo y significativo. La Pascua había se transformado en un acto religioso. Tenemos aquí quizás una pregunta para que nosotros podamos hacerlo. ¿Entendemos la verdadera Pascua?
¿O ha se tornado para nosotros un acto religioso o solamente un momento de comer chocolate? ¿Qué significa de verdad la verdadera Pascua? Tenemos que volver miles de años. En Éxodo, capítulo 12, 40, dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Sabe, queridos, aquí estaba hablando que el pueblo de Dios tenía una situación terrible en ese momento, muy mala, porque ellos estaban esclavizados, ellos eran esclavos en Egipto. Y en el capítulo 2, versículo 23, dice, después de mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios por causa de su esclavitud. Su clamor llegó hasta Dios. Había un clamor, el pueblo decía, Señor, libértanos, libéranos, produce liberación. Y nosotros sabemos por la historia que el Señor levantó a su siervo Moisés y mientras tenía esa pelea, esa batalla tremenda para la liberación del pueblo, el Señor envió 10 plagas. 9 plagas ya habían pasado y ahora el Señor hace un anuncio que va a tener la última plaga. En Éxodo 12 dice, hablen con toda la congregación de Israel. Éxodo 12, 3. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. Y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Pasaré sobre vosotros. De aquí se tira la palabra en hebreo que es pesar. Hablamos en inglés Passover, que es pasar por encima. Y dice más, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Entonces aquí estaba completamente revelado por el Señor cuál sería la plaga. El ángel de la muerte iba a pasar por las casas. La gente estaba ahí en confinamiento, estaban confinados en su casa. Y el primer hijo, el primogénito, no solamente de hombre, también de animal, iba a ser herido por el ángel de la muerte. Mire qué cosa tremenda. El hijo de Faraón, poderoso, un rey, fue herido dentro de su casa. Nada pudo lo proteger. Aquí decía cosas tremendas. Para ser protegido, había una necesidad de ser pueblo de Dios y había alguna cosa, un ritual que debería ser hecho con mucho significado. Vamos a entender paso por paso. La primera cosa tenemos que entender que la Pascua es liberación. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero Pascual. En Juan 1:29 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estoy aquí saltando de Egipto hasta Jerusalén, mucho tiempo después, pero el Juan el Bautista estaba diciendo, Jesús es el Cordero de Dios. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros.
Jesús es el Cordero Pascual, es la realidad. Todos los otros sacrificios eran meros símbolos. Él es la salvación plena, el libramiento del día del gran juicio, el derramar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pascua, pasar por encima. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Que la Pascua trae esa liberación, que hace con que, por la decisión de Dios, no juzgar por lo que merecemos, mas por la propiciación, la sustitución del injusto por el justo. Por eso que la Pascua nos debe recordar, Colossenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La Pascua tiene que ver con perdón de pecados. Fue porque el Señor Jesús, el Cordero de Dios, se entregó por nosotros. Exactamente en un día viernes de la Pascua, que Él estaba ahí y Él se entregó por nosotros diciendo: yo estoy a partir de ahora, por mi sangre, lavando y limpiando todos sus pecados. Eso tiene que nos llevar a la santificación. ¿Qué significa la santificación, pastor? La plena participación en la vida y en la imagen de Dios. No es solamente saber que soy salvo, sino entender que ahora hay un proceso a seguir. En 2 Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Y por causa de todo eso somos liberados. Colossenses 1:13 diz: Ele nos ha librado del poder de las tinieblas e nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Glória a Deus. Sabe, amados, quantas vezes eu he recebido agora, nesse tempo, videos que são possivelmente hechos por gente esperançosa, que dice que el mundo nunca más va a ser como antes. Que dice que después de toda essa pandemia, que nós outros estamos sendo obrigados a estar em casa todo el tiempo, se não todo el tiempo, la maior parte del tiempo. E está dizendo que nós outros temos que entender que depois de tudo isso haverá um cambio tremendo. E eu me quedei pensando nisso. Um vírus que vai transformar o mundo. Puedo crer nisso? Eu estuve pesquisando um pouco. Houve uma gripe que se chama a gripe espanhola. Foi uma pandemia do vírus influenza, inusualmente mortal. Isso passou de enero de 1918 a diciembre de 1920. Infectou como 500 millones de pessoas. Cerca de um quarto da população mundial da época. Isso significa como se no tempo de hoje, mais ou menos, 2 bilhões de pessoas foram infectadas. Se estima que o número de muertos esté entre 17 milhões a 50 milhões de pessoas. Há outro grupo que diz que possivelmente pode chegar hasta 100 milhões de muertos, volviéndose uma das pandemias mais mortais da história. A gripe espanhola foi a primeira de 2 pandemias causadas por influenza, que também é chamada vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Então, o mundo foi cambiado. Por isso, vamos a entender. Quando todo passou, o mundo volvió a ser todo igual. Alejamiento de Deus, desamor,
ganância, violência, divórcios, etc. ¿Por que então nós outros podemos crer que esta crise vai cambiar o mundo? Não, queridos. Sinto dizer-te que o mundo não vai cambiar por um vírus. Esta crise não cambiará o mundo. Sin embargo, poderá cambiar nosso mundo, mi mundo, su mundo. Se nós outros recebemos o Cordeiro de Deus, Jesus como Salvador e Senhor, se Ele passa a reinar em nossa vida, sim, não quando se termine tudo isso, mas já, agora, nosso mundo passa a ser transformado. E que tem que ver isso com Páscoa, pastor? A Páscoa é exatamente isso. Porque o que é que sucede em la verdadeira Páscoa? Em la primeira Páscoa, acordemos, cada jefe de família levou um cordeiro sem mancha para dentro de sua casa. E com sua família comieron o cordeiro completo, e a sangre do cordeiro foi esparcida em los umbrales de la puerta. De tal forma, quando o ángel de la muerte passou, al ver a sangre, passou por encima de aquela casa. De uma maneira simples, direta, significava que a casa sem a sangre del cordeiro igual a muerte. A casa cubierta por la sangre igual a vida e liberação. Temos que entender que momento tremendo. Quanta coisa para entender aqui. O cordeiro devia ser levado para dentro da casa. Não tínhamos que ir a um templo para comer o cordeiro. Lo mesmo passa hoje. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Tú que eres el jefe de la familia, tú que eres la mujer de la familia, el hombre de la familia, tú que son los padres que están ahí, son los responsables. Tú no puedes tercerizar isso, não pode poner isso nas mãos de outra pessoa. Tú tienes que llevar Jesús para dentro de tu casa, para reinar, para el centro de tu casa. La Páscoa, amado, foi instituída em las casas. Cada casa tendria que apresentar-se delante de Deus coberta por la sangre del Cordeiro, como diz em Éxodo 12. Versículo 3, hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los postes, en los umbrales, en el dintel de las casas, donde lo vayan a comer. El hogar, la familia, la casa se vuelve una extensión de la iglesia. Pasa a ser casa de Dios. Repita, ¿a dónde estás? Mi casa es una extensión de la iglesia. Mi casa es la casa de Dios. Cuando entendemos eso, empezamos a vivir la verdadera Pascua. Saben, queridos, los miembros de esta familia ejercen el sacerdocio. La sangre comprou essa casa e agora resplandece em los umbrales. Que significa isso? Isso era uma coisa escandalosa. Sangre na porta da casa. Que significava? Significava o seguinte: eu tenho um pacto com o Cordeiro para que toda a gente possa saber, nessa casa vive Jesus, vive o Cordeiro de Deus. A sangre do Senhor está em la puerta. Não solamente para que o ángel da morte possa ver e passar por encima, sino também para que mis vizinhos, toda a gente possa saber, aí há gente que pertence ao Senhor, em nome de Jesus. A sangre comprou essa casa. E agora resplandecem os umbrales. Amém, queridos? O Cordeiro é o centro, o peligro, o juízo está acechando, pero a sangre do Cordeiro guarda a família. O juízo passará por encima, Passover, Páscoa, liberando e guardando essas vidas. Como disse Juan 5:24, de certo les digo, el que oye mis palabras e cree al que me enviou, tiene vida eterna e não será condenado, sino que ha passado de muerte a vida. Glória a Deus. Uma coisa muito importante que temos que entender como família. Em Éxodo 12:10 disse: não deixarão nada del cordeiro para o dia seguinte. Não deixarão nada del cordeiro para o dia seguinte.
Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. ¿Qué significa eso? Había la recomendación de comer el cordero entero. Hay una aplicación espiritual muy importante. Debemos entregar nuestra vida, nuestra familia al Señor Jesús. Debemos entender que nuestra casa es una extensión de la iglesia. Sin embargo, aquí había una recomendación. El cordero tiene que ser recibido por completo. ¿Cuántas veces yo he conocido personas que reciben al Señor Jesús con alegría? Sin embargo, con el tiempo, cuando pasan a estudiar la palabra, pasan a elegir la parte que le gusta, la parte que dice, eso es muy bueno, yo lo quiero. Y pasan a rechazar una parte del cordero, una parte de la palabra. Jesús es la palabra, es el verbo, una parte de la palabra, diciendo, eso no me gusta, yo no voy a obedecer. Wow. Eso no es la verdadera Pascua. La verdadera Pascua es recibir el cordero adentro de nosotros, adentro de nuestra casa. Tener un pacto, poner la sangre del cordero en los umbrales de la puerta. Algo claro. Yo no soy un agente secreto de Jesús. Yo quiero que la gente pueda saber que yo soy un discípulo. Si necesita oración en esa rua, en esa calle, si necesita oración en ese momento, en ese local que vivo, aquí estoy. Yo soy un misionero del Señor. Yo soy un discípulo del Señor. Sin embargo, amados, hay una cosa que no podemos nos olvidar. Para hacer todo eso, necesitamos de recibir Jesús por completo. No es Jesús más alguna cosa, no, es solamente el Señor. Como dice Salmos 119, versículo 4. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Wow. Esa es mi oración, para que puedas en el día de hoy hacer un pacto con el Señor y decir, cuando tú hables, Señor, una vez, yo voy a oír 2 veces. No es como aquella persona que el Señor tiene que hablar 1, 2, 3, 10 veces hasta que yo pueda decir, ok, ahora yo voy a cumplir. No, yo quiero tener oídos de discípulo. Yo quiero tener un oído que cuando pueda escuchar tu voz, inmediatamente yo pueda decir, aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Como conclusión, el resultado de la Pascua, cuando nosotros pasamos todo eso, el hogar, la familia, se vuelven una extensión de la iglesia, se transforma en la casa de Dios. También los miembros de esta familia pasan a ejercer el sacerdocio santo. La sangre compró esta casa y ahora resplandece en los umbrales. El cordero es el centro y la familia lo recibe por completo. El peligro, el juicio está acechando, pero la sangre del cordero guarda a la familia. Yo sé que el juicio pasará por encima. Passover, Pascua, liberando y guardando esas vidas. Esta es la verdadera Pascua, la Pascua del Señor. Sí, es verdad. En un día viernes por la tarde, el Señor Jesús fue crucificado. Se murió por nosotros. Sin embargo, su muerte no fue la palabra final. Porque después de bajar al infierno, de despojar los principados, en su desfile de victoria,
al tercer día. La muerte no pudo detenerlo. El Señor Jesús resucitó. Gloria a Dios. Servimos a un Dios vivo. Tú sirves a un Dios vivo. E por causa disso, um pouco antes del Senhor Jesus ser crucificado, Ele instituiu o que nós outros chamamos de la cena del Senhor. É interessante porque em Egipto, quando a primeira Páscoa foi instituída, em Éxodo 12:14, dizia: "E este dia os será memorável, e lo celebrareis como festa ao Senhor, lo celebrareis por todas vuestras gerações como ordenança perpétua." Esse dia seria memorável, por memória, em memória. E em 1 Coríntios, apóstolo Paulo disse: "E recebi del Senhor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que foi entregada ao Senhor Jesus tomou pão, e que luego de dar gracias lo partió y dijo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haga esto mismo en mi memoria. En mi memoria." E este é um momento que eu quero invitar a todos vocês. Primeiro que tudo, receba uma oração, uma liberação de bendição sobre tu vida. E depois, eu te invito a participar da cena do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós outros estamos aqui, Senhor, delante de Ti. Cada família se encontra, Senhor, em seu hogar, entendendo melhor o que significa Páscoa. Eu te pido que Tu Espírito Santo entre agora, Senhor, em cada casa, de uma maneira poderosa, traindo, Senhor, salvação, liberação, poder e graça. E eu te pido, Senhor, que nesse momento, que a seguir vai ser ministrado, Tu puedas derramar de Tu graça sobre cada família. Nós outros, em nome de Jesus, te bendecimos. Amém e amém. Que o Senhor te bendiga poderosamente, em nome de Jesus. Amém.